Hermanos, buenas tardes. Quiero pedirles que por favor vayamos con la escritura, al libro de Jueces. Jueces, vamos a leer en el capítulo 6, desde el versículo 11 hasta el versículo 27. En esta oportunidad, hermanos, vamos a interrumpir un poco nuestra serie que hemos comenzado acerca del temor del Señor. Yo quisiera que también veamos la Escritura, busquemos en la Escritura unos temas que son también de mucha importancia para nosotros como cristianos. Hoy día vamos a comenzar a ver también una cortísima serie de los jueces. Jueces, capítulo 6, desde el versículo 11 al 27, vamos a ver la vida de Gedeón. Y nos va a tomar posiblemente unas 2 enseñanzas más, o tal vez unas 3. Y cuando terminemos esta serie acerca de Gedeón, también vamos a ver nosotros a volver al temor del Señor, y luego vamos a ver también la vida de otros jueces para poder tener nosotros todo el consejo de Dios que sea predicado desde aquí. Vamos a llamar a esta primera parte del libro de los jueces, de la vida de Gedeón, la preparación de un héroe. La preparación de un héroe. Vamos a leer entonces desde el versículo 11 hasta el versículo 27. La Escritura dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas.
Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. El Señor bendiga su palabra. Y como yo les digo, hermanos, en esta porción de la Escritura nosotros vemos cómo es que el Señor prepara a un héroe. Cómo prepara a un héroe. Y tal vez el título que nosotros estamos dándole a esta enseñanza, a este sermón, puede resultar un poco contradictorio de las cosas que posiblemente nosotros hayamos podido escuchar acerca de Gedeón. Porque entendemos que hay una interpretación moderna que presentan a Gedeón como un hombre cobarde, como un hombre pues sin valor, como alguien temeroso. No, pero la Escritura, hermanos, no nos enseña eso. Eso es una interpretación equivocada acerca de Gedeón. Y nosotros vamos a verlo en esta tarde con la ayuda del Espíritu Santo. Yo quisiera que comencemos viendo cuál es el contexto de este capítulo 6. Y al inicio nosotros podemos conocer la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo, debido a que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Así dice el versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Hicieron lo malo los hijos de Israel. Y el pago por la idolatría de ese pueblo tenía que ser castigado por el Señor. Casi al final de esta porción que nosotros hemos leído en esta tarde, vemos que en la casa de Gedeón había ¿qué? Estaba el culto a Baal y la estatua Acera. Ese es el contexto. Así es como comienza este capítulo en el versículo 1, y así es como finaliza en esta porción. El problema de Israel era que tenía un corazón adúltero. Era un corazón que se había desviado del Señor. El Señor siempre, Él ha hablado del pueblo de Israel como su esposa. Habla de la iglesia como su esposa. Y Él es el marido. Esa es la ilustración que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo adúltero espiritualmente. Y nos lo podemos encontrar claramente establecido en esta porción de las Escrituras. Pero ¿qué cosa es la idolatría? ¿Qué cosa es la idolatría? Bueno, evidentemente que no se trata solamente de hacer imágenes y rendirles culto. Eso no es idolatría nada más. La idolatría abarca en las Escrituras un pensamiento que es mucho más amplio. Por ejemplo, la glotonería es idolatría, así dice Filipenses 3:19. El dinero puede constituirse en un ídolo, pues la palabra de Dios dice que la avaricia es idolatría, en Efesios 5:5. La familia misma puede convertirse en un ídolo para las personas. El Señor nos dice que el que ama más que a Él, a su padre o a su madre, no es digno de Él. Amar a la familia por encima del Señor, eso es idolatría. Y esto debe extenderse a la esposa. El marido debe amar más a Dios que a su esposa. Debe amar más a Dios que a sus hijos. Debe amar más a Dios que a sus hermanos. Debe amar más a Dios que a cualquier familia. Esa es la última cita que nosotros vemos en Mateo 10. Y está tocando el Señor prácticamente los sentimientos que nosotros podemos tener hacia nuestro entorno más cercano, ¿no? Hacia nuestro entorno más cercano. ¿Quién no ama a su hijo? Bueno, los hermanos aquí todavía no tienen hijos, algunos.
Pero ¿quién no ama a su hijo? ¿Quién no ama a su hija? Si ese amor es sobremanera, nosotros podemos decir, wow, su hijo es su ídolo. Y es lo que vemos cuando el Señor le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único, a quien amas, le dice, a quien amas. Dios quería demostrarle a Abraham, si es que en el corazón de Abraham estaba primero su hijo antes que el Señor. Por eso luego que el ángel del Señor impide que Abraham clave ese puñal en el muchacho, en el niño, Dios le dice, bueno, ya sé que tú me amas más que a tu hijo, a tu único. Ya no le dice al que amas. Eso es idolatría. A veces la familia misma es idolatría. Y en este pasaje al final nosotros vamos a ver que Gedeón tiene que confrontar contra la práctica idólatra de su padre. Usted se va a dar cuenta de esto, ¿no? El Señor nos dice pues que debemos amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas. Es decir, Dios no quiere compartir con nadie el primer lugar en nuestro corazón, y el Señor va a probar esto en el corazón de Gedeón. Dios entregó al pueblo por su pecado a Madián, es lo que dice la Escritura. Pero esta entrega no era, hermanos, una ocupación permanente que los madianitas hacían en la tierra allí de los israelitas, sino que se trataba de una constante visita. Ellos entraban cada vez que podían, cada vez que ellos querían, entraban al territorio israelita. ¿Para qué? Para destruir, para asolar, para desbaratar, para arrancar. Por eso dice los versículos 4 y 5 de este capítulo 6, así lo dice. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Ellos eran como una plaga de langosta, no dejaban nada. Entraban, destruían, no dejaban nada y se retiraban. Así era como estaba sufriendo Israel en la mano de los madianistas. Y dice la Escritura aquí que ellos eran como una plaga de langostas. Es decir, así como la langosta no deja nada de alimento, los madianitas no dejaban nada de alimento para los israelitas, tampoco para sus ganados. Y la Escritura nos dice que ellos tuvieron que abandonar su tierra y morar en cuevas, en los montes y en las cavernas. Tenían que abandonar sus tierras de cultivo. Y es lo que vemos en el contexto de este capítulo 6, en los primeros versículos. Hermano, lo primero que vemos es que la desobediencia a Dios tiene siempre consecuencias. Es posible que la disciplina inmediatamente sea practicada, lo cual yo creo que es preferible. Es preferible que inmediatamente nosotros estamos en desobediencia a Dios, Él nos discipline. Es mejor, hermanos, la disciplina que la indiferencia de Dios. Es mejor eso. Es mejor el castigo de Dios que ser pasados por alto por Dios. O peor aún, que no nos discipline Dios y que nos entregue a la dureza de nuestros corazones. Y es evidente que el Señor nunca nos dejará a nosotros convivir con pecados no arrepentidos. Por eso el Salmo 89, versículos 30 y 32 dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Es mejor la disciplina del Señor que ser pasados por alto por el Señor. Y en este contexto que nosotros podemos encontrar en el libro de Jueces, en toda la historia de este pueblo israelita, y especialmente en este contexto, nosotros vemos, o nunca leemos más bien, nunca Dios nos enseña que Él discipline a los madianitas. ¿O alguien ha leído eso?
Dios no disciplina a los madianitas, ni a los cananeos, ni a los moabitas, ni a los jebuseos, ni a los amorreos. Entonces, hermanos, cuando hay pecado y silencio de Dios al mismo tiempo, eso no es señal que Dios aprueba los pecados, sino más bien es una señal que no es hijo de Dios. Porque Dios al que tiene por hijo, disciplina. Lo que Dios hacía con los madianitas, con los cananeos, con los jebuseos, con los amorreos, era juicio, que es distinto a disciplina. Era juicio, era castigo, era enviarlos al infierno en su estado de incredulidad. Esa es una diferencia. ¿Y por qué hace eso Dios? ¿Por qué es que Dios no disciplina a estos pueblos distintos, diferentes al pueblo de Israel? Porque Dios no estaba en pacto con ellos. Dios no tenía ningún pacto con ellos. Dios hizo pacto con Israel. Dios ha hecho pacto con su iglesia. Dios ha hecho pacto con sus redimidos. Nada más. Y es bajo estas circunstancias tristes, por consecuencia del pecado de Israel, en que en nuestro relato bíblico aparece pues un hombre. Su nombre es Gedeón. Y lo que nos debe llamar de nuestro pasaje que hemos leído es la inmutabilidad del pacto del Señor con la simiente física de Abraham. La inmutabilidad del pacto de Dios con la simiente física de Abraham, el cual es también un pacto diferente al pacto de gracia. O sea, el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el pasado es distinto al pacto que Dios ha hecho con sus redimidos, con su iglesia. O el pacto que ha hecho con la simiente espiritual de Abraham, ¿no? Porque entendemos que en Abraham hay dos pactos. Hay un pacto físico, hay un pacto espiritual. Nosotros no somos descendientes físicos de Abraham, pero somos descendientes espirituales de Cristo, por medio de la simiente que vino de parte de Abraham. La simiente física de Abraham se caracterizaba por sus constantes caídas en muchos pecados. Vemos en las Escrituras que ellos caían y recaían y volvían a caer en el pecado de idolatría. En muchos de estos pecados estaban cayendo constantemente. Y el Señor, por amor de Él mismo, acudía a la ayuda de este pueblo cuando se arrepentía. Luego, después de que el Señor los había liberado, nuevamente ellos caían en los mismos pecados. Eso pasaba con la simiente física de Abraham. Y debe ser así, hermanos, con la simiente espiritual de Abraham. No es así con la simiente espiritual de Abraham. No es así con aquellos a quienes Dios les ha circuncidado el corazón. Los que tenían circuncisión en la carne eran así. Pero los que tienen circuncisión en el corazón no es así. Con ellos, ¿por qué? Porque ellos son morada del Espíritu Santo. Hay una diferencia muy grande, hermanos. La obra espiritual del Señor en los corazones de su pueblo es una obra real, es una obra poderosa, es una obra que marca la diferencia entre un incrédulo y un creyente, y también marca la diferencia entre un creyente verdadero de un creyente falso. En la simiente espiritual de Abraham, Dios comienza la obra convenciendo de pecado. Eso no lo hacía el Señor con la simiente física de Abraham, no lo hacía con el pueblo de Israel, pero con el pueblo del Señor, con su iglesia, sí. Por eso dice Juan 16, versículos 7 y 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, todo creyente, todo aquel que es de la simiente espiritual de Dios, todo el que ha sido redimido por la sangre del Cordero, ha pasado por la experiencia de la convicción de pecado. Ha pasado necesariamente por la convicción de pecado. No hay creyente que no pase, hermanos, por convicción de pecado. No hay ninguno que esté dentro del pacto de la gracia que no pase por la convicción de pecados.
Por eso yo pregunto, ¿puede un creyente continuar en el pecado? Mire cómo es la pregunta. ¿Puede un creyente continuar en el pecado después que el Espíritu Santo lo ha convencido de pecado? O sea, el Espíritu Santo me convenció de pecado, me hizo ver la maldad de mi corazón, me hizo ver de que yo constantemente tenía práctica de pecado, desobediencia a Dios. Bueno, el Señor ya me convenció de eso. ¿Para vivir igual? No. Es como esa pregunta, ¿continuaremos en pecado después que hemos sido justificados? Después que Dios nos declara justos. Ya me declaró justo, entonces voy a seguir en pecado. Es como pues un delincuente que pues por la misericordia el juez le dice, bueno, te declaro inocente. Entonces voy a salir de aquí a seguir robando. Voy a salir de aquí a seguir matando. Voy a salir de aquí a seguir estafando. Eso es imposible. Eso no es posible, ¿no? El sentido común que dice que no. Y la Escritura también dice no es. Una lectura normal del texto bíblico también dice que no. ¿Y quién podría decir que sí? ¿Quién puede decir que un creyente, después de ser convencido de pecado, puede continuar practicando el pecado? ¿Quién puede decir eso, hermanos? Este pasaje que hemos leído ahora en el capítulo 6 del libro de Jueces nos trae el anuncio del Evangelio y nos enseña también la bondad del Señor. Nos enseña su misericordia cuando Él visita a aquellos quienes le han ofendido con sus pecados. Y también nos enseña de la necesidad de la obediencia y del arrepentimiento, apartándose de la iniquidad aún del corazón. Apartándose de la iniquidad del corazón. No, el fariseo, el judío, era diferente. Él tenía una convicción externa, una conversión externa, un amoldamiento moral. Él decía, bueno, yo no robo, yo no estafo, yo no miento, tantas cosas decía, pero en su corazón él tenía robo, estafa y mentira, ¿no? Entonces el judío, él creía, bueno, mientras yo por fuera esté bien, voy a entrar al cielo, pero eso no es así. Dios tiene que cambiar el corazón, así dice la Escritura, que Él quita el corazón de piedra para poner el corazón de carne. Este pasaje también nos enseña la manera en que Dios prepara a los suyos antes de usarlos como valientes guerreros para pelear la buena batalla. Porque el creyente pelea la buena batalla. El creyente es un héroe. Todos nosotros debemos ser héroes como Gedeón lo fue. Y aquí encontramos pues la enseñanza espiritual que Cristo trae para su pueblo, para nosotros. Jueces 6:11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y aquí la Escritura nos enseña la aparición del ángel de Jehová. El ángel de Jehová no es otro que el ángel del pacto, no es otro que el ángel del pacto, que también había visitado al padre Abraham con la promesa del nacimiento de Isaac. En Génesis 18:1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Era tremenda la manera como es que Dios actuaba, hermanos, en el Antiguo Testamento. Era la misma, siempre el Señor se aparecía. Se apareció a Abraham, ahora vemos que se aparece a Gedeón. Y esta acción de parte del Señor debe dejar impregnado en nuestros corazones que Dios siempre está dispuesto a escuchar las oraciones, está dispuesto a escuchar el clamor de su pueblo, Este pasaje nos dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Tenía que esconderlo de los madianitas porque ya hemos visto que ellos llegaban como langostas a arrasar todo, a llevárselo todo. Pero sacudir el trigo en el lagar era el trabajo que estaba haciendo Gedeón cuando Cristo se le aparece. Y debemos saber, hermanos, que esa labor debía ser realizada por los esclavos de la familia. Pero la Escritura nos enseña que es Gedeón quien está haciendo esta obra, no un esclavo. Y lo cual nos indica a nosotros, primeramente, que Dios mira al que es humilde. Él estaba haciendo el trabajo de un esclavo.
Él no tenía problemas, él podía haber dicho, bueno, eso es trabajo de un esclavo, yo no tengo por qué agarrar el instrumento para hacer lo que un esclavo tiene que hacer. Dios mira al que es humilde. Aquel que no tiene humildad, hermano, ¿usted cree de que va a ser instrumento en las manos del Señor? Aquel que es orgulloso, aquel que dice, bueno, no, el que se le sube la espumita, al que saca pecho, camina así con el pecho bien hinchado, ¿usted cree que Dios va a usarlo? Primero es la humildad. Igual fue con Moisés, que no fue llamado mientras él estaba habitando en los lujosos palacios de Faraón, sino que Dios lo llama cuando él estaba en el desierto, cuando Moisés estaba pastoreando ovejas que ni siquiera eran de él, sino de su suegro. Por eso es que la Escritura dice en el Salmo 138:6, Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y la palabra de Dios nos presenta la forma en que Cristo trata a Gedeón. Lo que Cristo quiere hacer es entablar con él una relación, hermanos, de confianza. Y así nosotros podemos ver que es recién que Gedeón le abre su corazón. Le abre su corazón al Señor. Él comienza a hablarle de sus temores, comienza a hablarle de sus dudas y comienza a hablarle de sus lamentos también. Es una relación de confianza que nosotros tenemos con Dios. Nosotros cuando acudimos a Él en oración, prácticamente vamos desnudos. Le decimos, Señor, pues yo me doy cuenta que nada soy. Yo necesito la gracia. Yo necesito de ti. Señor, ten misericordia. Yo no tengo nada en mi mano que pueda ofrecerte. Aún mis buenas obras son nada delante de ti. Así lo vemos a Gedeón, abriendo su corazón. Los versículos 12 y 13 dicen, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos ha contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Las palabras que Dios, el Señor Cristo, las palabras que el ángel de Jehová, las palabras que Jehová mismo le está diciendo a Gedeón, no son palabras mentirosas y no son palabras aduladoras. Gedeón era un hombre esforzado y era un hombre valiente. ¿O alguien cree que Dios es adulador? ¿O alguien cree que Dios te va a hablar de esa manera para levantarte tu estima? ¿Acaso Dios trata así con su pueblo? No, hermanos. Las palabras que el Señor le está hablando a Gedeón son verdad. Gedeón era un hombre esforzado y Gedeón era un hombre valiente. Eso tenemos nosotros que guardar en nuestro corazón. La respuesta de Gedeón hacia el Señor tampoco es una queja contra el Señor, por todas las circunstancias en las que estaba viviendo el pueblo. No son una queja. Gedeón sabía exactamente las causas por las que la nación había sido abandonadas por el Señor. Si notamos en el relato, el padre de Gedeón, él mismo, era un idólatra declarado. Entonces Gedeón sabía por qué es que el Señor había abandonado el pueblo. Porque la razón por la cual el Señor había abandonado a Israel estaba en su misma casa. Estaba en su misma casa. Es una situación parecida a la de Esdras, la que nosotros encontramos aquí con Gedeón. Esdras comenzó confesando públicamente los pecados del pueblo y terminó con el pueblo haciendo una confesión unida, una confesión pública. El Señor se volvía a su pueblo si primero su pueblo se volvía de sus pecados. Esa es la regla que nosotros encontramos aquí. Jueces 6, 14, 16, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo
y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor miró a Gedeón como nos mira exactamente a cada uno de nosotros. Y nos dice a cada uno de los que estamos aquí lo mismo que también le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza. ¿Y a qué se refiere el Señor cuando dice ve con esta tu fuerza? ¿Era la fuerza de Gedeón? ¿Ustedes creen que cuando le dice ve con esta tu fuerza, estaba el Señor enviando a Gedeón con su propia fuerza? O sea, Gedeón yendo con la fuerza de Gedeón mismo, ¿o era la fuerza del Señor? Y esto nos enseña que cuando Dios comisiona, Dios concede su poder. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, Él nos da su poder. Por eso Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová dará poder a su pueblo. Antes de que el Señor te comisione, el Señor te capacita con poder. El pastor Charles Spurgeon hace este comentario de este salmo que he leído. Él dice: en el huracán que describe este salmo se desplegó un gran poder. En la calma suave después de la tormenta se promete que este poder será la fuerza de los escogidos. ¿Por qué somos débiles cuando tenemos la fortaleza divina para volar como águilas? ¿Por qué nos turbamos cuando la paz del Señor es nuestra? Hermanos, no debemos ser débiles cuando la fuerza del Señor es con nosotros. Y el versículo 15 nos trae la respuesta de Gedeón al llamamiento que el Señor le hace. Y tristemente existen interpretaciones erradas acerca del carácter de Gedeón, como yo les decía, que lo presentan a él como un cobarde. Pero Dios lo llama valiente. Hay muchos predicadores que dicen Gedeón fue un cobarde, pero eso no es cierto. El Señor le dice: tú, Gedeón, fuiste valiente. Y así nos dice también a cada uno de nosotros. Hay una escuela de interpretación moderna que habla de esa manera, pero la interpretación antigua de las Escrituras jamás vio a Gedeón como un hombre cobarde. Dios lo llama a él valiente, y la respuesta de Gedeón lo que hace es demostrarnos a nosotros el estado de humildad que él tenía en su alma. De ninguna manera, hermanos, debemos entenderla como una falta de fe, ni tampoco debemos entenderla como si fuese cobardía. Y esto se ve confirmado por la respuesta que Cristo hace a la palabra de Gedeón. Le dice: yo estaré contigo, yo estaré contigo. Los versículos 17 y 18 dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón no está pidiendo aquí una señal para superar su incredulidad. Él no está diciendo: sabes, yo no te creo nada, dame una señal. No, hermanos. Lo que él quería era una evidencia adicional de la autoridad que el Señor le estaba dando. Hermanos, ¿no fue así con Moisés también? ¿No fue así con Moisés? ¿No fue así también con Jeremías? ¿No fue así también con los profetas? ¿Quién, hermanos, cuando el Señor ha llamado, ha dicho: sí, yo, aquí estoy? Bueno, en Isaías podemos encontrar que, pues, primeramente Isaías se quiere esconder cuando está delante de la presencia del Señor. Se quería esconder por causa de su pecado. Pero luego que su pecado había sido quitado y el Señor dice: ¿a quién enviaré? Heme aquí, dice, envíame a mí. Pero nosotros también observamos en la Escritura a Moisés, cuando el Señor lo comisiona como el libertador del pueblo de Israel que estaba bajo el yugo de Egipto. Moisés le ponía muchos peros a Moisés. Pero aquí el versículo 17 dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, mire cómo dice la Escritura, me dé señal de que tú has hablado conmigo. ¿Cómo interpretamos eso? Me dé señal de que tú
has hablado conmigo. ¿Cómo? ¿No estaba hablándole él a Gedeón? ¿O no? ¿O es que acaso hay una manera de interpretar este pasaje? Porque es clave esto. Yo quiero una señal de que tú hablas conmigo. Pero Gedeón sí está hablando contigo. No, es que la interpretación no va por ese lado, hermano. Por eso es que nosotros debemos decir de que él no está pidiendo una señal para superar su incredulidad. Ese pasaje, literalmente, si hacemos una traducción literal, sería: haz una señal para mí que tú, que hablas conmigo, eres Él. Ahora, ¿cómo lo entiende usted? Haz una señal para mí de que tú que estás hablando conmigo eres Él. Esa es la traducción literal de esas palabras. ¿Quién es? ¿Qué está diciendo? Hazme una señal de que tú que estás hablando conmigo eres Él. ¿Quién es Él? Jehová. Hazme una señal que tú que estás hablando conmigo eres Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Y tal vez, hermanos, nosotros podemos entender de que como consecuencia de ese contexto en el que vivían ya tantos años entregados, Gedeón puede haber pensado: bueno, ya el Señor se olvidó de nosotros. Pero ahora se aparece el ángel de Jehová y lo comienza a comisionar. Le dice: hombre esforzado, valiente, anda y pelea, yo voy a libertar a este pueblo de tu mano. Sí. Bueno, hazme una señal de que tú que estás hablando conmigo, de que tú que me estás diciendo estas cosas a mí, eres Jehová. Por eso es que la Biblia en lenguaje sencillo lo traduce de esta manera. Dice: entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo: si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él quien me ha hablado. Mire, si cuento con la aprobación de Dios, hazme una señal de que es Él el que me ha hablado estas cosas. ¡Wow! Nosotros ya no necesitamos señales. No, absolutamente no. Aquí está la palabra del Señor, que es Cristo hablándonos a nuestro corazón. Pero la forma como es que Dios prepara un héroe es la misma en nosotros. Es la misma, hermanos. El versículo 19 de nuestro pasaje, el versículo 19, dice: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Bueno, lo que nosotros podemos ver acá es que Gedeón estaba dando como ofrenda lo mejor que él tenía. Lo mejor que él tenía. Pero el punto principal que vemos aquí, desde el versículo 19 en adelante, es que Gedeón trae una ofrenda y la pone, dice, el versículo 20 dice: y ponlo sobre esta peña. Pero ¿saben, hermanos, cuál es la traducción más correcta de esa palabra? Es: ponlo sobre esta roca. Ponlo sobre esta roca. Así lo traduce la King James, por ejemplo, la versión King James y otras versiones más. Pon tu ofrenda sobre la roca. Hermanos, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. ¿Y saben qué nos enseña esto, hermanos? Es de que Cristo no solamente es el sacrificio, Cristo es el altar del sacrificio. Cristo es el altar. Y dice de que el fuego santo que salió de la roca era la señal del llamamiento de Gedeón. Esa era la señal. Y es allí donde este humilde pero valiente hombre se da cuenta que había estado hablando cara a cara con Dios. Y el temor inunda su corazón. Él tenía miedo, porque él dijo: he estado hablando cara a cara con Jehová, con el ángel del Señor. He estado hablando cara a cara con Cristo. Y tiene miedo. Pero la Escritura dice que el Señor le dice: paz para ti. Paz para ti.
Y esto, hermanos, me llevaba al Nuevo Testamento cuando decía paz para ti, cuando el Señor Cristo, mirándolo a Gedeón que tenía temor de su pronta muerte, le dice, paz para ti, paz para ti. Me llevaba al Nuevo Testamento en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19, cuando dice la Escritura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jehová Shalom, ahí le faltaba una H, creo, Salom dice. Jehová Shalom significa el Señor, nuestra paz. Cristo es nuestra paz. El Señor estaba en paz con Gedeón. El Señor estaba en paz con Gedeón. Y yo pregunto, hermano, ¿tiene usted paz con el Señor? ¿Está usted en paz con el Señor? Usted puede decir también como Gedeón, Jehová Shalom, Jehová mi paz. ¿O es usted todavía enemigo de Dios? Porque si usted no está en paz, usted es enemigo. No hay término medio. Usted es enemigo. Y si usted es enemigo, horrenda expectación de juicio le espera. Si es que la Escritura, porque la Escritura no miente, porque la Escritura así lo enseña. Los últimos 3 versículos, hermanos, yo creo que son, podemos decir algo así como el pinacle, ¿no? El pinacle de esto. Los últimos 3 versículos. ¿Por qué? Porque para el Señor todavía terminar de fabricar, de construir a un héroe, lo tiene que pasar por una prueba. En los últimos 3 versículos nosotros encontramos cuál es la prueba por la que tiene que pasar todo hombre, toda mujer que va a ser un instrumento en las manos de Dios. Y mire cómo es que el Señor le ordena: derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Abraham fue mandado a abandonar a su familia. Acá vemos que Gedeón iba a enfrentarse a su familia. Con Abraham fue distinto. El Señor lo separó, lo quitó de su familia. ¿Por qué? Porque la familia de Abraham estaba esclavizada bajo el mismo pecado de idolatría. Por eso Génesis 12, 1 y 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Una pregunta, cuando vemos esto en Abraham, tenemos que preguntarnos algo nosotros. ¿Ustedes creen que si Abraham hubiera desobedecido y se hubiese quedado con su familia, que era idólatra, en ese pueblo idólatra, el Señor hubiera hecho una nación grande de él? ¿O el Señor lo hubiera bendecido? ¿O el Señor hubiera engrandecido su nombre? ¿O Abraham hubiera sido de bendición para todos? No. ¿Ustedes creen que el Señor hubiese usado a Gedeón si Gedeón le hubiese desobedecido en el mandamiento de derribar ese Baal y derribar a esa acera? ¿Ustedes creen que lo hubiese enviado? No. Pero el Señor le ordena algo a Gedeón, porque el Señor sabe que Gedeón va a obedecer, porque Gedeón tenía un corazón obediente para con el Señor. No es que Cristo esté allí jugando sus dados y le dé una orden a Gedeón sin saber él mismo qué pasará más adelante. No, el Señor le ordena eso a Gedeón porque el Señor ya había cambiado el corazón de Gedeón y sabía que Gedeón amaba a Cristo antes que a su propia familia. Sabía que Gedeón tenía más miedo de desobedecer a Dios que enfrentarse a su padre que estaba allá.
en su casa. Ahora pues Gedeón debía enfrentar las actitudes paganas de su padre. Y su padre, hermanos, era israelita. Su padre era un hombre circuncidado. Su padre era parte de ese pueblo del pacto físico de la simiente de Abraham, pero era un idólatra. Y Gedeón tenía que poner orden allí. Él tenía que poner lejos de su casa aquel pecado. Él tenía que sacar de su casa esa rebelión, haciendo cumplir el mandamiento del Señor a aquel que estaba dentro del pacto de la circuncisión. El Señor no lo manda a Gedeón, anda donde los madianitas y derriba su ídolo. No, porque el Señor no tenía ningún pacto con los madianitas. Él le dice, anda a la casa de tu padre, porque yo tengo pacto con tu padre también, y tu padre está rompiendo el pacto por medio de la idolatría. Y en estos versículos, los tres últimos versículos, entendemos algo, hermanos. Que primeramente tenía que ser derribado un altar para después ser elevado el otro. Dice los últimos 3 versículos, dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de tus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Hermanos, en el versículo 25 dice, derriba el altar de Baal, derriba la imagen de acera. Y el versículo 26, una vez que haya derribado eso, dice, edifica altar a Jehová tu Dios. Debía ser destruido primero, hermanos, la idolatría. Debería ser primeramente quitado el pecado. Y hermanos, pongámonos a pensar nosotros. La Escritura en el Nuevo Testamento dice de que el juicio del Señor es primero en la casa. El juicio de Dios viene primero a la casa. ¿No estaría revelándole esto el Señor a Gedeón? El juicio de Dios es primero en tu casa. La iglesia también. Pero ese altar tenía que ser derribado y debía ser llevado todo esto a cabo delante de todos. Sí, delante de todos. Derriba el altar a Baal, corta la imagen de acera y luego levanta el altar de Jehová tu Dios. ¿Dónde? Allí escondido, le dice. Escondido para que no tengas problema. Ahí lo tapas con una cortina para que nadie te diga no. Allá en esa cueva, adentro, bien al fondo, ahí levanta el altar de Jehová, donde nadie te vea, para que no te metas en problemas con la gente. Gedeón, evita los problemas. Eso es entre tú y yo nada más. No. Levanta el altar de Jehová en la cumbre, a la vista de todos. Levanta ese altar, tú, Gedeón, ponlo arriba, a la vista de todos. Tremendo, hermanos. Tremendo. Dios no quiere que nosotros pues seamos obedientes ahí donde nadie nos ve. No, sí, pues yo tengo que hacer esto, pero escondido. O que no me vea mi papá, que no me vea mi mamá, que no se enteren que soy cristiano, que mis amigos no se enteren tampoco que yo soy un discípulo de Cristo, porque se van a burlar de mí. No, yo voy a seguir manteniendo la apariencia como si yo fuera alguien del mundo, pero en verdad yo soy cristiano, el cristiano de la agencia secreta de la iglesia. No, hermanos. Gedeón era un hombre valiente. Y él obedeció de noche, dice. Pero ¿y por qué obedeció de noche? Esto a mí me hacía pensar también mucho en Nicodemo. Dicen que Nicodemo
lo visitó de noche al Señor. Y es verdad, lo hizo de noche. La Escritura nos enseña. Pero ¿no será que lo visitaba de noche porque sabía que de noche iba a tener más tiempo para hablar con el Señor? Porque de día el Señor estaba ocupado. El Señor de día tenía que predicar. El Señor de día tenía que sanar a los enfermos. El Señor de día tenía que capacitar a sus discípulos. En la noche el Señor tenía más tiempo de atender a Nicodemo. Y hermanos, yo pienso de que Gedeón, siendo un hombre valiente, cuando dice por temor, en realidad no era temor al hombre, sino que él temía que alguien lo interrumpa si lo hacía de día. Él tenía, bueno, de noche nadie me va a interrumpir en esto que yo tengo que hacer, que el Señor me ha mandado. Este hombre, esforzado y valiente, sabía también, hermanos, las consecuencias de esta reforma verdadera. Porque esto era una reforma verdadera. ¿Acaso Gedeón no sabía de que se iba a meter en problemas con el pueblo? No, si usted continúa leyendo los versículos que vienen, se va a dar cuenta que el pueblo quería la cabeza de Gedeón después. Y él sabía que eso iba a ocurrir, pero no le importó. Él tenía que cumplir el mandamiento del Señor. Él tenía que ir y limpiar lo que estaba mal en su casa. ¿Cuántos vemos ahora que idolatran su familia? ¿Cuántos vemos ahora que tienen miedo a hablar el evangelio a su familia? Porque piensan que primero es la buena relación con la mamá. Primero es la buena relación con el papá. No hay que hablar el evangelio para que nadie se enoje aquí. Tengo que tener una buena relación con toda mi familia. No, ¿sí? ¿Eso le gusta al Señor? ¿O acaso tienes miedo más bien? Miedo de que tu familia, hasta tu familia, termine despreciándote por causa del evangelio. Pues hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y el Señor dice de que no vino a traer paz. Él vino a traer espada, dice. Iba a poner al hijo contra su padre, al padre contra el hijo, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y todo iba a ser división, 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 espada, espada, espada. ¿O tú quieres hacer algo para que esa profecía no se cumpla? Este hombre, esforzado y valiente, sabía las consecuencias de esta reforma verdadera. Sabía que el pueblo iba a pedir su cabeza para matarlo. Pero él tuvo más temor de Dios que de los de su propia casa. Hermanos, nosotros tenemos más temor de Dios que de los de nuestra propia casa. Gedeón tuvo más temor de Dios que de sus propios amigos. Nosotros, hermanos, tenemos más temor de Dios que de nuestros amigos. Él tuvo más temor de Dios que de los de su propia nación. Nosotros tenemos miedo a ofender a la nación por causa del evangelio de Cristo. Hermanos, Dios está haciendo acá un héroe. Y esto nos enseña que este héroe, o para ser un héroe, primero hay que purificarse a sí mismo. A sí mismo. Y también purificar su casa. Purificar su casa. Y ahora Gedeón estaba listo para ser el instrumento libertador en las manos de Dios, porque Dios ya lo había preparado para ser un héroe. Esto es lo que la Escritura nos enseña acerca de Gedeón. Este es el ejemplo que Gedeón trae para nuestras vidas. ¿Cómo es nuestro temor? ¿Es primero para el Señor, después para nuestras familias? ¿Cómo es nuestra casa? Aún tal vez nuestra casa está llena de pecado, de rebelión contra Dios, y nosotros lo permitimos, siendo cabeza de la casa. Permitimos que se afrente el nombre del Señor, permitimos que haya rebelión en contra de Dios, y vamos a creer que el Señor, mientras permitimos toda esa impureza en contra de Cristo, nos vaya a usar a nosotros como instrumentos. No, hermanos. No, tenemos que purificarnos nosotros mismos y tenemos que purificar también nuestra casa. Es posible que seamos, sí, la cabeza de la casa y nuestros hijos sean incrédulos.
¿Vamos a dejarlos vivir dentro de nuestra casa, afrentando la ley de Dios? ¿O se lo vamos a impedir más bien? ¿Amamos más a nuestros hijos que al Señor? ¿Sí? No, hermanos. El Señor, para construir, para hacer, para elaborar un héroe, necesariamente tiene que pasar por la purificación. No solamente de él, de uno mismo, sino también en una purificación de su casa. Vamos a orar.